Como siempre, la fecha de hoy es martes 12 de mayo de 2020. Antes de comenzar, me gustaría indicaros que para el martes 19 de mayo, para el martes que viene, vamos a realizar un DM que os anuncié al inicio de la secuencia. Escribe un artículo periodístico sobre el Festival de las Tres Culturas de Frigiliana. Así que este trabajo, este artículo periodístico, lo vamos a redactar y a enviar para el 19 de mayo. Vous devez faire ce travail à la main. À la main. Je n'accepte pas sur ordinateur. Vous le faites à la main en espagnol. Une fois que vous avez fini, vous faites la photo à travers Adobe Scan comme vous avez déjà fait, vous me l'envoyez en format PDF. Vous savez qu'après, je vous enverrai une correction modifiée. 110-120 mots maximum. Et comme nous allons voir, et vous devez rédiger un article journalistique, on va voir aujourd'hui cette méthodologie. La metodología del artículo del periódico. Avant de commencer, je vous fais signaler le fait que pour l'année prochaine, en première et en terminale, votre expression écrite, vous aurez 4 types différents possibles d'expressions écrites. Donc 4 types de méthodologies qu'il faut savoir, qu'on va travailler au fur et à mesure, puisque vous devrez faire peut-être écrire un dialogue en espagnol, ou écrire une lettre ou un journal intime en espagnol, écrire un essai et écrire un article de journal. Nous allons voir cette première méthodologie que sera travaillée l'année prochaine en terminale pour compléter ces 4 types différentes de possibilités de faire une expression écrite pour votre examen des 3C, les examens que vous allez commencer à faire à partir de l'année prochaine. Quelle est cette méthodologie? Quand vous allez commencer à écrire un journal, il faut faire figurer ce qui caractérise un article de journal, c'est-à-dire le nom du journal, celui du journaliste et la date de publication. Style journalistique respecte des règles spécifiques. Le titre de l'article doit attirer l'attention du lecteur. Et c'est important le choix de mots et les jeux de mots. Donc c'est très important les jeux de mots car en espagnol nous avons énormément. Et ça montrera votre capacité, le fait que vous soyez à l'aise avec la langue. Il faudra aussi savoir que l'information est organisée en paragraphes, de l'information la plus générale à la plus détaillée. Qu'est-ce qu'il comporte un article de presse? Un sous-titre placé au-dessus de l'article. Il s'agit d'une phrase qui permet de situer le cadre général de l'article. C'est obligatoire, les sous-titres. Évidemment, un article aussi, il a un titre. Il doit viser l'efficacité et la brièveté. Court et clair. C'est pourquoi on privilégie la nominalisation. Et évidemment, un chapeau et le corps de l'article. Je vous montre là une idée générale de comment on doit montrer et créer notre article. Nous pouvons utiliser un épigraphe ou un antititule. Nous avons ici le titre, Descubren ciudad más antigua de Europa. En bas, les sous-titres.
Évidemment, nous avons la entradilla, un premier paragraphe d'une idée générale, et ensuite le corps de l'info. Vous devez marquer juste après les sous-titres, à droite ici, le nom du journaliste et le nom du journal pour que l'article soit bien écrit. Donc toute cette méthodologie, vous devez la respecter pour votre travail pour mardi prochain. Quand nous allons rédiger un article, nous devons utiliser des connecteurs logiques. Ces connecteurs, ce tableau-là, vous pouvez le trouver en tant que pièce jointe dans la séquence qu'aujourd'hui sera postée sur École Directe. C'est une image, une page, pour pouvoir bien le comprendre, la copier si vous voulez, l'imprimer, et les apprendre et les utiliser dans votre rédaction de votre article journalistique. Quels sont les connecteurs logiques? Certains mots ou expressions servent à structurer les langages. Ils permettent d'énoncer, de nuancer, énumérer, préciser et d'argumenter. Ce sont des connecteurs. Alors ici, sur cette liste, vous allez trouver plusieurs qui vont vous aider énormément pour pouvoir rédiger votre article journalistique. Je répète encore, cette image-là, vous la trouverez en tant que pièce jointe dans votre séance d'aujourd'hui sur École Directe. Regardez. Pour ordonner les idées ou les événements, nous pouvons utiliser ces connecteurs comme par exemple ante todo, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, a continuación, a lo largo del texto, en último lugar. Ça, pour ordonner, vous l'avez déjà utilisé. Souvent, on l'utilise. Si nous voulons, par exemple, reformuler ou rectifier. O sea, es decir, a saber, mejor dicho, mejor aún, más bien, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos o de todas formas. Pour introduire une digression. Por cierto, a propósito, dicho sea de paso. Pour récapituler. En suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin y al cabo. Pour ajouter. Además, encima, incluso, por añadidura. Pour renforcer un argument ou donner un exemple. En realidad, en el fondo, de hecho, por ejemplo o en particular. Pour exprimer una consecuencia. Por eso, por consiguiente, como consecuencia. Pour marquer son aprobación. Claro, desde luego, vale. Pour opposer un argument. En cambio, al contrario, más bien, sin embargo, no obstante. Et pour conclure, por consiguiente, en resumidas cuentas, en conclusion. Il y en a pas mal, et surtout, c'est des synonymes qui vont vous aider à donner et à enrichir votre langage pour qu'il ne soit pas répétitif. Un article de presse doit aussi être varié et montrer la richesse de votre vocabulaire. Très important, le vocabulaire pour un article de presse. C'est pour cela que je vous montre aussi sur ce tableau ce vocabulaire journalistique, vocabulaire periodistique. C'est certains mots qui ont tous une relation avec le journalisme et que des fois, mais vous ne savez pas comment l'utiliser et ça peut vous aider à créer votre article. Par exemple, un événement, un acontecimiento, una portada, que es la une couverture, la audiencia, un corresponsal, una redacción, una crónica, un reportaje, un enfoque, une approche, una reseña, un locutor, una revista semanal o anual, una noticia de última hora,
un telediario, un journal télévisé, ou une tirade. C'est sans doute un groupe de mots, de vocabulaire, tous reliés avec le journalisme, qui peut vous aider et être utilisé dans votre article journalistique. Une fois que nous avons vu cette méthodologie, nous allons continuer avec notre séance. Aujourd'hui, nous allons continuer notre axe, el pasado en el presente, mais avec el tema diferente, dos mundos dispares. Deux mondes très différents. Vamos a realizar una expresión oral comentando esta imagen en la página 186 del libro. La encontraréis. Y la pregunta es, ¿un encuentro para lo bueno y para lo malo? Aquí tenéis la imagen. Ya veis más o menos de lo que se trata. En el centro de la imagen vemos a Cristóbal Colón, que llega por primera vez a las Indias. A la izquierda de la imagen vemos todo el séquito, los soldados que llegan con él, que van detrás con armas y con banderas. Y aquí a la derecha tenemos a los indios que vienen a recibirlo trayendo ofrendas. Pero antes de comentarla, me gustaría enseñaros algo de vocabulario. La llegada, l'arrivée, el desembarco, le débarquement, pisar, poser en pie. La navegación, el navegante o navegar, todo viene de naviguer. La carabela, ya sabéis lo que es, los hemos visto en historia. La acogida, l'accueil, de acoger, accueillir. Inclinarse, se coucher, se courber, pardon. Pacífico o pacífica, alguien que es pacífico, es un adjetivo. Benévolo o benévola, alguien que es benévolo, es un adjetivo. La espada, une épée. El arco, un arche. La cruz, la croix. Ávido o avidez. El afán de lucro, l'appât du gain. Y rendir homenaje. Atención porque rendir es un verbo affaiblissement. Ahora que tenéis ese vocabulario, vamos a comentar la imagen. ¿Qué vemos aquí? Vemos la llegada de Cristóbal Colón. Aquí al fondo vemos las velas de un barco. Es un desembarco. Cristóbal Colón fue un navegante, como sabéis, el cual, sin querer, descubrió un nuevo continente, las Américas. Ya sabéis, lo hemos visto, que Cristóbal Colón al principio quería encontrar un nuevo camino para llegar a las Indias, al Catay, y poder realizar comercio y abrir una nueva ruta con China. Aquí al fondo, este tipo de barcos es una carabela. Los tres barcos que hemos visto, que se llamaban la Pinta, la Niña y la Santa María, que fueron los barcos con los cuales Colón realizó su primer viaje. Aunque aquí pensáis que es su primer viaje o no. Parece que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un indio que está ya al lado de los conquistadores. Es decir, Colón ya ha sido nombrado vicerrey
de todos los territorios que descubrió. Y ya había ido a Castilla una vez. Es por ello que nos deja pensar que ya este fue quizás su segundo viaje, cuando fue con tantos barcos y muchos más soldados, y ya tenía indios que podían ser traductores. Los indios están acogiendo a los descubridores y les realizan ofrendas. Además, el indio se está inclinando hacia Colón. Y aquí tenemos a varias indias que están sentadas, semidesnudas, con los pechos al aire. Aquí también hay otro indio que está inclinándose y haciendo ofrendas como si Colón y los descubridores fueran dioses. Parece gente pacífica y benévola. Incluso uno aquí está levantando a un bebé. Es verdad que vemos armas. Aquí tenemos una espada y aquí tenemos un arco. Pero los indios parecen pacíficos, benévolos, porque los arcos los tienen puestos en su espalda, mientras que el español tiene desenvainada la espada. Aquí veis una ballesta, un arma muy potente, un arco muy potente utilizado en el siglo XVI. ¿Qué es lo que está justo detrás de Cristóbal Colón? La cruz. La cruz porque ya sabéis que Isabel, la católica, aceptó financiar el viaje de Colón siempre y cuando Colón asegurara que iba a evangelizar a todos los indios que encontrara. Los conquistadores fueron personas que tenían unas motivaciones muy particulares. ¿Dónde vemos estas motivaciones? Quizás en la frase. Una frase de las crónicas indígenas que dice así: les dieron a los españoles bandejas de oro, collares de oro, tienen hambre furiosa de eso. Esta frase nos hace pensar que los españoles tenían avidez por el oro, eran personas ávidas de oro. Tenían un afán de lucro importante. Pero, ¿por qué esa necesidad de oro? ¿Por qué tanto afán de lucro? Eso vamos a mirarlo con nuestro siguiente documento, una comprensión oral. Pero antes de pasar, como siempre, vamos a realizar un resumen de lo que hemos dicho en esta expresión oral. En este cuadro podemos ver la llegada de Cristóbal Colón a el Nuevo Mundo. Vemos que se ha producido el desembarco, ya que al fondo podemos ver los mástiles de las naves que llevaron a los descubridores al Nuevo Mundo. Estas naves se llamaban carabelas y eran un tipo de nave desarrollada por los portugueses. En el cuadro vemos cómo los indios
Están acogiendo a los descubridores. Estos están realizando ofrendas a Cristóbal Colón en señal de paz. Los indios se inclinan frente al descubridor y parecen pacíficos. Algunos también al fondo, bueno, quizás en un segundo plano, vemos a varias mujeres indias semidesnudas y los indios también traen a sus hijos para que vean el espectáculo. Parecen benévolos. Vemos que los españoles tienen espadas y uno de los conquistadores tiene la espada desenvainada. Los indios, al contrario, llevan arcos, aunque los llevan colgados de sus hombros. Detrás, justo detrás de Cristóbal Colón, podemos ver una cruz, una inmensa cruz, ya que, como sabemos, la reina Isabel la Católica aceptó financiar el viaje del genovés siempre y cuando éste evangelizara a todos los indios que se encontrara en la fe verdadera. Cuando vemos la frase, les dieron a los españoles bandejas de oro, collares de oro, tienen hambre furiosa de eso. Podemos ver que los conquistadores eran personas ávidas de riquezas. Tenían un gran afán de lucro. ¿Pero por qué tenían este afán de lucro? Para poder responder a nuestra pregunta, ¿por qué tenían este afán de lucro? Vamos a intentar mostrarlo a través del estudio de una película en español titulada Oro. Es una película de 2017
y vamos a ver dos extractos de la película. Comme vous le savez bien, vous pouvez déjà trouver cet extrait de film sur notre espace OneDrive de notre classe d'espagnol. Je vous le montre là. Nous avons déjà les deux extraits qu'on va travailler. Oro 1, Oro 2. D'accord, dans notre espace second espagnol documentos que je vous ai déjà partagé sur OneDrive. C'est assez lourd, donc je ne peux pas non plus le diffuser sur YouTube, vous le savez bien, par rapport aux droits d'auteur. Donc vous le trouverez sur OneDrive. C'est des extraits d'un film de la direction d'Agustín Díaz Llanes. C'est un directeur espagnol très connu et surtout l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Arturo Pérez Reverte. Je dois vous avouer que c'est un de mes, enfin, c'est mon écrivain préféré espagnol, Arturo Pérez Reverte. Je profite pour vous donner, bon, ça c'est une de ses œuvres, Oro, mais il est très connu, mis à part de fait, une des personnes les plus importantes de la langue espagnole au niveau de la Real Academia de la Lengua Española. C'est aussi la personne qui a écrit les livres intitulés A la Triste. C'est un personnage aussi dans l'ambiance de cette époque du XVIe siècle espagnol, XVIIe siècle espagnol, l'époque la plus intéressante, la plus importante de cet empire espagnol. Et c'est un groupe de livres, au total il y a 7 livres. Bon, il a écrit beaucoup plus, mais à la Triste, ils ont fait déjà un film aussi d'A la Triste. Et c'est un écrivain qui est de très grande renommée et qui a eu énormément aussi de prix. Et que bon, ils ont utilisé un de ses travaux pour réaliser ces films-là. Je voulais tout simplement vous le présenter. La meilleure façon de le faire, c'est à travers ces films, Oro, et à travers la thématique qu'on est en train de traiter. Antes de dejaros el tiempo de poder visualizar como mínimo 2 veces, aunque yo diría quizás 3 veces, porque es un poco difícil, tiene muchos acentos los personajes, pero os voy a enseñar las preguntas que vamos a realizar para cada extracto. El primero dura, como veis, 4 minutos 55 y estas son las preguntas que vamos a trabajar. La primera, ¿cuántos días se cumplen desde que Martín Dávila salió para las Américas? Es una cifra, son cuántos días. Segunda pregunta, ¿qué busca la expedición? Tercera pregunta, ¿qué hace el licenciado? Cuarta pregunta, ¿a quién ha traído a la expedición el jefe don Gonzalo de Batán? Quinta pregunta, ¿a qué se dedicaba el segundo al mando, el alférez Gorriamendi, antes de formar parte de esta aventura? Y sexta pregunta, completa. Hombres con nada que y todo que ganar si salen de esta expedición. Por eso van tras él para poder envejecer como sin deberles nada a nadie, porque hasta el último de oro lo habrán ganado con su... Celle-ci, c'est les questions de ces premiers extraits. Mais pour comprendre la globalité, je vous propose aussi un deuxième extrait avec des questions. Maintenant, nous avons 5 questions.
Cet extrait dure 7 minutes 07. Vous allez le voir, c'est 2 extraits, mais il n'y a pas seulement de mots, il y a aussi des images, une ambiance. C'est intéressant à analyser, à pouvoir vous montrer cette complexité et cette magnifique image de cette nature sauvage et voir comment ces personnes-là vont devoir traverser vraiment l'inconnu pour arriver à essayer de rêver ou de rendre ses rêves comme réalité, ou voir si ces rêves pouvaient se créer en une réalité, si vraiment ça pourrait être une vérité. Dans ce deuxième extrait, primera pregunta, ¿qué encuentra al final el soldado Martín Dávila? Segunda pregunta, ¿cuántos hombres han muerto intentando encontrar el tesoro? Tercera pregunta, completa, todo lo que hemos hecho no ha para. Cuarta pregunta, al final de la película, ¿qué le dice el compañero de Martín Dávila? Quinta pregunta, completa. Tomo posesión de este mar y de cuántas en nombre del emperador, rey del y de las tierras de España. Je vous laisse évidemment le temps de voir les 2 extraits pour ensuite nous retrouver et vous montrer la correction. Évidemment, vous trouverez toute la trace écrite sur École Direct, comme d'habitude, mais le plus intéressant, c'est de peut-être faire le premier extrait, voir les corrections, et ensuite voir le deuxième extrait et voir les corrections, pour vous faire vraiment une idée globale de ce qu'on est en train de voir. Attention, les archives sont un peu lourdes, donc faites attention de pouvoir bien télécharger les archives pour le voir, parce que même si un dure 5 minutes ou notre 7, c'est qu'ils sont la qualité de la vidéo est importante, donc ils sont assez lourds. D'accord? Bon, on se retrouve tout à l'heure. Empezamos con la corrección de la comprensión oral para el primer extracto, oro 1. ¿Cuántos días hace que salió este soldado, Martín Dávila? Hace 100 días. ¿Qué es lo que están buscando? Una ciudad de oro. ¿Cuál es el trabajo del licenciado? Escribir todo lo que pasa durante la expedición. Relatar los hechos y certificar que el rey recibirá 1/5 del oro. Todo lo que se descubría, una quinta parte, es decir, un 20%, era para el rey. ¿A quién ha traído el jefe de la expedición? A su mujer, que es mucho más joven que él. ¿En qué trabajaba antes el segundo de la expedición? Era cazador, chasseur, je le souligne, cazador de esclavos indios. Completa. Hombres con nada que perder y todo que ganar si salen vivos de esta expedición. Por eso van tras el oro, para poder envejecer como hidalgos, sin deberles nada a nadie, porque hasta el último fragmento de oro lo habrán ganado con su sangre. Sangre, c'est son sang. Et l'hidalgo, c'est la noblesse. Mais la noblesse est la plus basse, en quelque sorte, le premier degré de la noblesse en Espagne, un hidalgo. Vous voyez déjà comment dans cette réponse, nous trouverons déjà pourquoi cette envie d'or. ¿Por qué este afán de oro? En aquella época, los hombres aventureros viajaban a estos países y a estos lugares tan difíciles porque no tenían nada que perder. Y podían intentar llegar a ser nobles si encontraban oro,
sin tener que deberle nada a nadie, rien à personne. Yo subliño nada, rien, nadie, persona. Porque hasta el último fragmento de oro lo habrán ganado con su frente. Parce que jusqu'au dernier fragment d'or, ils l'auront gagné avec son sang. Vamos ahora con las respuestas para el segundo fragmento de oro. ¿Qué es lo que encuentran en verdad? Encuentran es barro, je le souligne, c'est de l'argile, que al sol brilla como si fuera oro. Es barro lo que encuentran. Es un barro como amarillo, con esa tierra de la playa, que al sol parece oro desde lejos. Parecía una ciudad de oro. ¿Cuántas personas han fallecido desde el inicio de la expedición? 38 personas, porque eran 40 y ahora solo quedan 2 vivos. Completa. Todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Tout ce que nous avions fait, ça servait à rien. ¿Qué es lo que le dice el compañero a Martín Dávila? Que al final del océano se encuentra el Cathay, China, y que allí hay riquezas. Personas con ese afán de lucro, con esa necesidad de seguir, que incluso le dice a su amigo, atravesemos una vez más este océano, como ya hemos hecho antes, para seguir buscando oro y poder dejar atrás nuestra desgracia, nuestra pobreza. ¿Y qué es lo que dice al final Martín Dávila? Tomo posesión de este mar océano y de cuantas orillas baña. Las orillas, c'est le bord o les rives, le bord de mer. En el nombre del emperador Carlos, rey del mundo y de las tierras de España. Como sabéis bien, Carlos se refiere a Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador de la misma época que Francisco I. Muy bien, chicos, espero que os haya gustado esta película. Os dije que íbamos a verla, no hemos podido verla entera, pero por lo menos hemos podido trabajar un buen trozo y responder sobre todo a esta pregunta del pasado en el presente, interesante como es por qué tenían ese afán de lucro. En el fondo un afán de lucro importante para poder entender el descubrimiento y la conquista de América. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Hasta luego, adiós.